Diccionario Bíblico Hablado, una producción del canal BMusic Enterprise y Arte Global Internacional. Palabra: adversario. Enemigo, ya sea humano o satánico. Los salmistas oraban a menudo pidiendo ser librados de los adversarios. El diablo es el mayor adversario y hay que resistirlo. Adviento, palabra con raíces latinas que significa venida. Los primeros cristianos hablaban de el adviento de nuestro Señor o de su segundo adviento. La primera frase se refiere a la encarnación de Dios en Jesús de Nazaret. La última expresión habla de la segunda venida de Jesús. En un segundo sentido, adviento designa un periodo previo a la Navidad, en que los cristianos se preparan para la celebración del nacimiento de Jesús. Es probable que esa práctica haya comenzado en algunas iglesias hacia finales del siglo IV. El Adviento comenzaba en un periodo de ayuno. Los sermones se centraban en la maravilla de la encarnación. En la Edad Media, la celebración de Adviento se había establecido en un periodo de 4 domingos. Desde entonces, el Adviento se ha considerado el principio del año eclesiástico. Afán o ansiedad. Estado mental en el que uno se preocupa por algo o por alguien. Este estado mental puede variar desde un interés genuino hasta obsesiones que se originan en una perspectiva distorsionada de la vida. Jesús no prohibió el interés genuino por la comida y el abrigo, pero sí enseñó que debemos mantener las cosas en la perspectiva correcta. El reino de Dios debe ser nuestra prioridad. Todo lo demás se ubicará en su lugar después de que hagamos eso. Afet, nombre geográfico que significa lecho de arroyo o río o fortaleza. Primero, ciudad cuyo rey derrotó Josué, donde se formaron los ejércitos filisteos para enfrentar a Israel en la época de Samuel. Esto dio como resultado la victoria filistea y la captura del arca del pacto de Israel. Los ejércitos filisteos, incluyendo a David y a sus hombres, se reunieron en Afet para luchar contra Saúl. Los comandantes filisteos exigieron que Aquis alejara a David de la batalla. Finalmente, los filisteos derrotaron a Israel, matando a Saúl y Jonatán. Afet está ubicada en la moderna Tel Ras El Ain, cerca del nacimiento del río Yarkón, en la planicie del Sarón al noreste de Jope. Los textos execratorios egipcios de alrededor de 1900 a.C. aparentemente hace referencia a Alet. Esta se conocía como Antipatris en la era neotestamentaria. Ver Antipatris. Segundo, ciudad limítrofe del norte que Josué no conquistó. Palacio de la Edad de Bronce tardía excavado en Afet, Antipatris. Puede ser la moderna Atka, 24 kilómetros 15 millas al este de la antigua Biblios y 37 kilómetros 23 millas al noreste de Beirut en el Líbano. Tercero, ciudad asignada a Ser, pero que no se conquistó. Puede ser la moderna Telkernabat, a 5 kilómetros 3 millas de Haifa y 10 kilómetros 6 millas al sudeste de Acco. Cuarto, ciudad al este del Jordán, cerca del mar de Galilea, donde Ben-Hadad guió a Siria contra Israel alrededor del 860 a.C., pero padeció la derrota, tal como un profeta lo había predicho para Israel. Un muro de Afek cayó sobre 27.000 sirios. Eliseo también le prometió a Joás que iba a vencer a los sirios en Afet. Afeca, ciudad que Josué le asignó a la tribu de Judá. Se desconoce su ubicación. Afectar, de ver navajas. Afía, nombre de persona que significa frente, antepasado del rey Saúl de la tribu de Benjamín. Afián de Afia, Afisés de Ases, afrenta, término utilizado para indicar desgracia o deshonra, o para desacreditar o algo o alguien. La palabra aparece más de 70 veces. Se puede incurrir en una afrenta en diversas circunstancias. Los orígenes de la afrenta incluyen la condición estéril de una mujer, la violación, la soltería, la incircuncisión, la mutilación física, la viudez, el ayuno, el maltrato a los padres, el pecado, la derrota militar, la enfermedad o la destrucción de Jerusalén. En segundo lugar, se puede referir a un estado de vergüenza, deshonra, humillación o desaprobación.
Puede ser una expresión de culpa, de burla. Cuarto, expresa un reproche o una reprimenda. Quinto, puede indicar desprecio o decepción. Cristo mismo padeció afrentas al inicio de su ministerio. Los cristianos son llamados a sufrir afrentas en el nombre del Señor o por amor a Cristo. Asés, nombre de persona que significa el destruido, jefe de uno de los grupos de sacerdotes y por ello antepasado originario de esta familia sacerdotal. Agabo, nombre de persona que significa langosta, profeta de la iglesia de Jerusalén que fue a visitar a la iglesia de Antioquía y predijo una hambruna en todo el mundo. Su profecía se cumplió unos 10 años después durante el reinado de Claudio César. Su predicción guió a la iglesia de Antioquía a comenzar un ministerio de ayuda durante la hambruna para auxiliar a la iglesia de Jerusalén. Luego, Ágabo fue a Cesarea y predijo que los judíos de Jerusalén iban a arrestar a Pablo. Ni siquiera los amigos de este pudieron persuadir al apóstol para que no fuera a Jerusalén. Agag, nombre de persona que significa el ardiente. Era rey de los amalecitas, un pueblo tribal que vivía en el Negev y en la península de Sinaí. Los amalecitas habían atacado a los israelitas en el desierto y por este motivo fueron maldecidos. Saúl destruyó a todos los amalecitas excepto a rey Agag. Como el Señor había ordenado la destrucción completa de este pueblo, Samuel, el sacerdote durante el reinado de Saúl, lo censuró por su desobediencia y le informó que Dios lo había rechazado como rey. Luego él mismo, Samuel, ejecutó a Agag. En Números 24 al 7, el nombre Agag se utiliza para hacer referencia al pueblo amalecita. Agag era un nombre común entre los reyes de Amalec, así como lo era Faraón entre los gobernantes egipcios. Agaqueo. El término parece referirse a un descendiente de Agag. Solamente se denomina Agageo a Amán, el gran villano en el libro de Esther. Agageo probablemente sea sinónimo de amalecita. Ágape. Comida en comunión que la comunidad cristiana celebraba con gozo junto con la cena del Señor. Como manifestación concreta de obediencia al mandato del Señor de amarse unos a otros. Esta comida servía como expresión práctica de la coinonia o comunión que caracteriza la vida de la iglesia, en tanto que la única referencia explícita al ágape en el Nuevo Testamento se encuentra en Jud 12. En otros textos del Nuevo Testamento se pueden observar alusiones a esta práctica. Por lo tanto, si bien es probable que la mención del partimiento del pan en Hechos 2:42 se refiere a una conmemoración especial de la última cena del Señor con sus discípulos, la alusión de Hechos 2:46 al partimiento del pan con alegría y sencillez de corazón implica que había una comida social relacionada con esta celebración. La discusión de Pablo sobre la cena del Señor en 1 Corintios 11, 17, 34 también sugiere una combinación del acto ceremonial con una comida comunitaria. Dicha práctica se sugiere también en Hechos 20, versículos del 7 al 12. Para el siglo II la palabra agapai se había convertido en un término técnico para dicha comida comunitaria, lo cual demuestra que poco después del periodo del Nuevo Testamento fue separada de la celebración ceremonial en la Cena del Señor. Es probable que el origen de la fiesta de amor sea las comidas de comunión religiosas, una práctica común entre los judíos del primer siglo, en tanto que la comunidad de la Pascua es la más conocida. Dichas comidas también se celebraban para inaugurar el día de reposo y los días de fiesta. En estas ocasiones, una familia o un grupo que se había asociado con el propósito de expresar una devoción especial, conocidos como chaburgón, de la palabra hebrea correspondiente a amigos, se reunía semanalmente antes de la puesta del sol para comer en una casa u otro lugar apropiado. Después de servir un aperitivo, el grupo se trasladaba a la mesa para la comida en sí. El anfitrión pronunciaba una bendición, un agradecimiento a Dios para el pan y lo distribuía entre los comensales. El momento de la comida se caracterizaba por conversación religiosa, festiva y gozosa. A la noche se encendían las lámparas y se recitaba una bendición donde se reconocía a Dios como creador de la luz. Cuando terminaba la comida, se lavaban las manos y se pronunciaba una bendición sobre la copa de bendición. 1 Corintios 10,
versículo 16, para alabar a Dios y su provisión, y se le pedía que se cumplieran sus propósitos en la venida de su reino. La comida concluía cantando un salmo. No era extraño que pequeños grupos de amigos se reunieran todas las semanas con estos propósitos. Probablemente Jesús y sus discípulos hayan formado un grupo de comunión de esta clase. Las comidas comunales de la iglesia primitiva parecían continuación de la mesa de comunión que caracterizó la vida de Jesús y sus discípulos. Dicha comunión gozosa servía como manifestación concreta de la gracia del reino de Dios que proclamó Jesús. Su última comida con sus discípulos tal vez represente un ejemplo específico de dicha comunión, lo cual induce a que algunos relacionen directamente los orígenes del ágape con aquel acontecimiento. Agar, nombre de persona que significa extranjera, sierva de Sara, que fue dada a Abraham como concubina y se convirtió en madre de Ismael. Génesis 16 del 1 al 7 detalla los acontecimientos del conflicto inicial de Sara y Agar y la huida de esta última. Detalla la visita del mensajero de Yahvé a la madre angustiada con la promesa de un hijo y la anima a regresar a la casa de Sara. Esos conflictos estaban relacionados con las posiciones de esposa y concubina dentro de la familia y la comunidad. Relata la historia de la expulsión de Agar e Ismael y su liberación milagrosa. La interpretación paulina, Gálatas, habla de la superioridad de un hijo que nació conforme al Espíritu y otro que nació según la carne. En Gálatas 4, Pablo usa la historia de Agar como símbolo de esclavitud bajo el viejo pacto, en diferencia con la libertad del nuevo pacto simbolizado en Isaac. Acareno, nombre de una tribu nómada vencida por la tribu de Rubén al este del río Jordán. Rubén triunfó porque clamó a Dios y confió en él. El nombre de la tribu aparentemente deriva de Agar, sierva de Sara y madre de Ismael. El principal pastor de ovejas de David era agareno. Cuando los agarenos se unieron a una coalición contra el pueblo de Dios, el salmista le pidió a Dios que no se quedara en silencio. En 1 Crónicas 11, versículo 38, se menciona a un agareno entre los héroes militares de David, pero algunos intérpretes creen que 2 Samuel 23, versículo 36, es evidencia original de un gadita que en hebreo se escribe de manera similar a agareno. Ágata, cuarzo transparente con bandas concéntricas, generalmente de color blanco y marrón. Ágata traduce 3 palabras de la Biblia: una piedra del pectoral del juicio, el material en los pináculos de Jerusalén y la tercera piedra preciosa de los cimientos del muro de la Nueva Jerusalén. También se le llama calcedonia. Age, nombre de persona que tal vez signifique aguijón de camello, padre de uno de los 3 comandantes en jefe de David. Agorero, término correspondiente a divino. Agrafa, cosas no escritas, expresión utilizada desde alrededor de 1700 para indicar palabras de Jesús que no se hallaban escritas en los 4 evangelios canónicos. Algunos ejemplos son Hechos 20, versículo 35 y 1 Corintios 11, versículos 24 y 25. Otros se encuentran en los escritos apócrifos, los evangelios gnósticos, el Talmud, las fuentes islámicas, los papiros de Osirrinco y los padres de la Iglesia. Algunos eruditos sugieren que los evangelios canónicos probablemente se basen parcialmente en estos dichos. Los eruditos consideran que la mayoría de los dichos son expansiones de la tradición evangélica o creaciones de seguidores posteriores de Jesús, aunque algunos pueden ser auténticos. Agricultura, cultivo de la tierra para hacer crecer los alimentos. Los pueblos de los períodos correspondientes al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento eran básicamente agrícolas. Aún los que vivían en los pueblos estaban cerca del campo y generalmente poseían huertas o granjas, tomando las estaciones como trasfondo de la vida familiar. El calendario religioso se basaba parcialmente en el año agrícola y tenía varias celebraciones que coincidían con acontecimientos significativos como la fiesta de las semanas o de los primeros frutos de cereal y la fiesta de los tabernáculos o de reunión familiar en ramadas. Las cosechas primarias incluían cereales,
uvas y aceitunas. ¿Cómo se cultivaban los granos? Los granos cosechados eran el alimento básico tanto de ricos como de pobres, aunque estos últimos probablemente se tenían que consumir pan de cebada en lugar de pan de trigo, que era más sabroso. Ambas cosas se sembraban esparciendo semillas en la tierra preparada, que generalmente se había utilizado animales especiales para esta tarea. La parábola del sembrador proporciona un relato interesante de la siembra de granos y el destino posterior de las semillas. La labor de los pequeños agricultores, a diferencia de las prácticas agrícolas modernas, no era sofisticada en absoluto, sino que se utilizaban elementos primitivos bajo condiciones dificultosas, donde los suelos rocosos y las cizañas iban en contra de una buena producción. Por lo tanto, era normal que parte de las semillas esparcidas cayeran en un sendero de tierra compacta donde no se llegaban a cubrir y quedaban expuestas a la acción de las aves. Del mismo modo, algunas semillas caían en los límites de los campos, donde los matorrales con espinas y los cardos, que crecen rápidamente, sofocaban con facilidad el trigo en crecimiento. El terreno superficial y la falta de humedad durante el verano seco y caluroso hacían que las semillas que brotaban en los extremos de los campos y comenzaban a crecer se secaran más rápidamente. Las semillas que caían en tierra húmeda y profunda crecían y las espigas maduraban listas para la cosecha. El libro de Ruth provee un cuadro vivido de la escena de la cosecha que llevaban a cabo familias enteras, junto a otros hombres contratados a quienes seguían mujeres espigadoras, pobres que levantaban lo que sobraba. Cosechaban la cebada primero, durante abril y mayo, y un mes después cosechaban el trigo. Utilizaban una hoz para cortar las espigas que sostenían en una mano y luego las ataban en gavillas pequeñas que trasladaban a la era. Una superficie despejada, hecha de tierra compactada o de piedra. Conducían a los animales, generalmente ganado, sobre los tallos esparcidos para que pisotearan los granos. Para acelerar la trilla, a menudo arrastraban en círculos un carro con ruedas o un carromato pesado, con piedras pequeñas, insertadas en la parte inferior. Barrían los granos formando montones y los aventaban para separarlos de la paja. El proceso de aventar consistía en arrojar el grano hacia arriba en un día venturoso, de modo ventoso de cierta manera, y de esta manera se separaba la paja más pesada, dejando una pila de grano limpio listo, para molerlo y convertirlo en harina. Siempre separaban y almacenaban en un lugar seco una parte de la cosecha para sembrar al año. ¿En qué se diferencia la agricultura de Egipto de la de Canaán? La diferencia fundamental entre la agricultura egipcia y la cananea era que la de Canaán dependía de las lluvias, mientras que la de Egipto dependía del río Nilo y su inundación anual. En otras palabras, Canaán tenía una agricultura que se basaba en la lluvia, mientras que Egipto utilizaba la agricultura por irrigación. El Nilo crecía en julio, luego de las lluvias en Etiopía, e inundaba la tierra de ambos lados. Ahora el moderno dique Asuán contiene el agua y la libera de forma equilibrada a lo largo de todo el año. La inundación acarreaba limo, que enriquecía la tierra cultivable, y luego el nivel del agua bajaba dejando charcas que se podían utilizar para riego a través de canales lo suficientemente pequeños como para que el pie de un granjero lo pudiera abrir y cerrar. Egipto era famoso por sus ricas cosechas de trigo y vegetales que los israelitas echaron de menos al abandonar este país a través del desierto de Sinaí. Allí fue donde los israelitas añoraron los suculentos melones, pepinos, puerros, ajos y cebollas que habían dejado atrás. ¿Eran las vides para viñedos? La Biblia presenta dos relatos acerca de viñas donde se le describe con cierto detalle. En Isaías 5, versículos 1 a 7 y Marcos 12, versículos 1 a 9, leemos cómo se cercaba una colina y se hacían terrazas a fin de proveer una tierra profunda y sin rocas donde el agua pudiera regar las raíces de las viñas durante el invierno. Fertilizaban la tierra con estiércol y abono y guiaban a las plantas sobre las rocas o las cercas. Se debía prestar atención constante a las ramas de variedades cuidadosamente escogidas que iban trepando y producían uvas dulces verdes o negras. Cuando se acercaba el tiempo de la cosecha,
Los propietarios de los viñedos y sus familias acampaban en albergues cerca de las viñas, enramadas o en cabañas de piedra, para proteger las uvas de animales como chacales, zorros, puercos, monteses, jabalíes y ladrones. Una vez que las uvas estaban maduras, se recogían para comerlas frescas, se secaban al sol para obtener pasas, o se trituraban para hacer vino. La mayoría de los viñedos tenía una prensa donde las uvas se aplastaban con los pies. Se juntaban el jugo en jarros u odres y luego se fermentaba. La fermentación se llevaba a cabo con una levadura que se producía naturalmente, Saccharomyces, y descomponía los azúcares formando alcohol y gas de dióxido de carbono. En el invierno se tenían que podar los largos sarmientos de las viñas del año anterior y se dejaban algunos brotes para la estación siguiente. ¿Cuánto tiempo viven los olivos? Los inmensos árboles de jardín de Getsemaní, en el Monte de los Olivos en Jerusalén, tienen cientos de años y podrían remontarse a la época del Nuevo Testamento, durante el sitio de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Las fuerzas romanas, bajo el liderazgo de Tito, talaron todos los árboles, incluyendo probablemente los olivos que podrían haber vuelto a brotar, produciendo los viejos árboles huecos que aún crecen alrededor de Jerusalén. Los olivos no se cultivan a partir de semillas porque el semillero produce invariablemente árboles de calidad muy inferior, similares a las variedades silvestres. Los tallos seleccionados se plantan o, con mayor frecuencia, se injertan en la planta silvestre, que posee un mejor sistema de raíces. Las raíces de olivo se extienden con una amplitud para obtener alimento de las colinas rocosas. Por lo tanto, los árboles están plantados a cierta distancia entre sí. Aunque los olivos comienzan a florecer cuando tienen menos de 10 años, la producción plena de fruto no se alcanza hasta los 40 o 50 años, después de lo cual se podrán hacer las ramas para inducir un crecimiento nuevo y más fructífero. Para que los olivos sean económicamente productivos, se requiere un tipo de clima mediterráneo, con inviernos fríos y húmedos y veranos calurosos y secos. Cerca de los olivares, generalmente había una prensa donde una rueda de piedra pesada trituraba el fruto y su carrozo. La pulpa se colocaba en una prensa que extraía el precioso aceite amarillo. Este se utilizaba con propósitos culinarios como parte esencial de la dieta. El aceite de oliva también se frotaba sobre la piel y el cabello y se utilizaba para ungir a los huéspedes. Cristo era el ungido de Dios. Mesías equivale a ungido, y la unción es un símbolo del Espíritu Santo. El aceite de oliva se utilizaba como medicina mezclado con vino antiséptico para curar heridas. Si se le ingería el aceite de oliva, aliviaba los desórdenes gástricos y actuaba como laxante. Además, se utilizaba como combustible para las lámparas con mecha de lino que producían una llama brillante cuando se les encendía. ¿Qué animales se utilizaban en la agricultura? Se utilizaban principalmente vacas o bueyes para tirar los carros y arados sencillos de madera con una punta de hierro si el granjero estaba en condiciones de afrontar ese gasto. A los bueyes y los asnos se los hacía caminar sobre el grano cosechado y lo trillaban. Pareciera que el uso de caballos y camellos en la agricultura era limitado, presumiblemente porque eran animales más valiosos, bien adaptados para acarrear cargas pesadas y para utilizarlos en tiempos de guerra. Cuando se utilizaban yuntas de animales, estos se unían por medio de un yugo de madera colocado sobre el lomo. Agua. La Biblia habla del agua de tres maneras diferentes: como recurso material, como símbolo y como metáfora. Una necesidad material que Dios provee. El agua como recurso material es imprescindible para la vida. Dios hizo que el agua formara parte de la creación y Él ejerce soberanía sobre ella. Génesis 1 y 2, Isaías 40 y 12. Dios controla los procesos naturales de precipitación y evaporación, como así también los cursos de los espejos de agua. Job 5:10, 36:27, 37:10, Salmo 33:7, 107:33 y Proverbios 8:29. Dios normalmente asegura provisión de agua para las necesidades humanas. Deuteronomio 11:14. No obstante, el agua a veces se utiliza como castigo por el pecado, tal como sucedió con el diluvio de la época de Noé. Génesis 6:17.
o la sequía que anunció Elías, Primera de Reyes 17:1, el control divino le enseña a la gente a obedecer a Dios y depender de Él. Muchas de las grandes acciones de Dios en la historia han incluido agua, como es el caso de la división del mar, Éxodo 14:21, la provisión para los israelitas en el desierto, Éxodo 15:25, 17:6, y el cruce del río Jordán, Josué 3:14-17. El agua también formó parte de varios milagros de Jesús, Mateo 14:25, Lucas 8:24-25 y Juan 2:1-11. El agua fue un elemento esencial en el regalo que Dios le hizo a Israel de la tierra prometida. Palestina contiene varias fuentes naturales de agua, lluvia, manantiales, pozos y corrientes cortas y perennes. El promedio anual de precipitaciones en Palestina es de alrededor de 630 milímetros, 25 pulgadas, que se produce mayormente entre noviembre y abril. Los meses secos desde mayo hasta octubre requieren el uso de cisternas o estanques para almacenar agua. Varias ciudades bíblicas famosas tenían estanques. Gabaón, un símbolo y una metáfora teológicos. El Antiguo Testamento contiene leyes para el uso del agua en los rituales como símbolo de purificación. Los sacerdotes, la carne para los sacrificios y los utensilios rituales se lavaban antes de participar en los ritos. Las personas y las cosas inmundas también se lavaban como un símbolo de purificación ritual. El libro de Génesis utiliza el agua como símbolo de inestabilidad, antes de que se completara la creación, y Ezequiel habló del agua como símbolo de la renovación en la era futura. La Biblia contiene decenas de estos metafóricos del agua. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el agua es una metáfora o símil del temor, de la muerte, del pecado, de la presencia de Dios, de la fidelidad en el matrimonio, del conocimiento de Dios, del Espíritu, de las bendiciones de Dios, de la ira de Dios y de la justicia. Entre los usos metafóricos del agua en el Nuevo Testamento están las referencias al nacimiento, al Espíritu, al entrenamiento espiritual y a la vida. Aguas amargas. A las mujeres sospechadas de adulterio se les daba a beber aguas amargas. Si un hombre sospechaba que su esposa le había sido infiel, pero no había ningún testigo del hecho y no podía conseguir ninguno, la mujer era llevada delante del sacerdote, quien hacía preparativos para someterla a un suplicio a fin de determinar su inocencia o su culpa. Cuando el hombre presentaba a la mujer ante el sacerdote, llevaba una ofrenda de celos o recordativa, una ofrenda de harina de cebada. El sacerdote hacía sentar a la mujer delante del santuario mirando hacia el altar y le hacía soltar el cabello como señal de su vergüenza. La mujer sostenía la ofrenda y el sacerdote la vasija que contenía las aguas amargas. Estas eran una combinación de agua santa y polvo del piso del santuario. En ese momento la mujer hacía un juramento. Si era inocente, el agua no le haría mal. Si era culpable, entonces su muslo se caería y su vientre se hincharía. La mujer confirmaba el juramento con un doble amén. El sacerdote escribía la maldición en un pergamino y borraba la tinta sumergiéndolo en el agua. Después el sacerdote tomaba la ofrenda y la quemaba sobre el altar, tras lo cual la mujer tomaba las aguas amargas. Si era inocente, no sufriría ningún daño y concebiría un hijo como bendición. Si era culpable, la maldición haría efecto. El hombre no era considerado culpable si se comprobaba que su sospecha era falsa, es decir, no había quebrantado voluntariamente el 9º mandamiento referente a dar falso testimonio. La mujer, por el contrario, sufría las consecuencias de su culpa. Agüedeaje, aguiaí, aguijada. Vara que generalmente mide unos 2.5 metros o 8 pies de largo, con una terminación puntiaguda que se utilizaba para controlar bueyes durante la época de los jueces. Los israelitas contrataron herreros filisteos para componer las aguijadas. 1 Samuel 13:21, mediante la adaptación de puntas metálicas en las terminaciones puntiagudas o la elaboración de estuches de metal en el extremo desafilado para sacar terrones adheridos al arado. Las aguijadas se pueden utilizar como arma. Los dichos de los sabios son aguijones y como clavos, la palabra de Dios estimulan el pensamiento. Dios le advirtió a Pablo que no diera coces contra el aguijón, lo que ocurriría si rechazaba someterse a la visión celestial.